Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, profesora. Buenas noches. Bueno, chicos, continuamos con lo que es el tema de literatura. Recuerden que la semana pasada estuvimos viendo, bueno, la antepasada estuvimos viendo lógica, la semana pasada estuvimos viendo algunos elementos como el nivel inferencial, el nivel literal, eh, el código apreciativo del narrador, el código apreciativo del yo lírico. Recordemos que la diferencia entre estos dos es el género, ¿verdad? El código apreciativo de el yo lírico está presente solamente en poesía, ¿ok? Eh, Vamos a ver los géneros literarios. A ustedes en bachillerato les entran todos los géneros literarios. Tienen que conocer y identificar cada una de las características porque en el examen les ponen un fragmento, ¿verdad? Y a partir de ese fragmento, ustedes tienen que identificar qué característica del género que les estén solicitando, qué característica es la que se evidencia ahí. Entonces, el fragmento, como les digo yo a los demás, el fragmento no está ahí solo por estar. ¿Por qué? Porque en las respuestas, si no, en la pregunta nos están preguntando por una característica de la novela y en las respuestas hay dos características de la novela, ¿cómo sé yo cuál es la correcta? Bueno, la correcta va a ser la que esté representada en ese fragmento que me ponen ahí. ¿Ok? Entonces puede que las cuatro opciones sean cuatro características de la novela, pero la que va a estar correcta es la que esté evidenciada o la que esté representada en el fragmento que me colocan en la pregunta. Entonces, eso es una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta en lo que es el tema de géneros literarios en, en el examen. ¿Ok? Bueno, empecemos con las características de la novela. La novela, si alguno ha tenido la oportunidad de leer algún texto que sea una novela, pues se ha dado cuenta que la novela es bastante extensa, eh, es bastante grande, en otras palabras, y por esta razón nos cuenta muchas historias. Hay un tema principal, sí, pero a raíz de ese tema principal hay otras historias enlazadas, hay otros temas enlazados. Entonces, puede contar más de una historia a la vez. También tiene muchos personajes, ¿verdad? Como nos cuenta varias historias, por ende va a tener muchos personajes y se va a desarrollar en varios ambientes. Cuando nosotros hablamos de ambientes, son los entornos. Entonces, por ejemplo, al inicio la novela puede estar desarrollándose en un palacio, por ejemplo. A la mitad de la novela, pues se van a otra ciudad, entonces ya cambia de entorno. Luego sigue y están en una iglesia, entonces ya cambia ahí de entorno también. Luego vuelven o están en una casa en específico, en otro lugar, y ahí cambia de ambiente también. Entonces, como es algo tan extenso, pues da la oportunidad de que nos cuenten varias historias y que estas historias tengan muchos personajes y que se estén desarrollando en diferentes ambientes. La novela se puede enfocar tanto en actividades humanas reales como en actividades ficticias. Nos pueden estar narrando hechos totalmente fantásticos, pero también hechos reales. Posee un narrador. Cuando nosotros hablamos de que posee narrador, que más adelante vamos a ver los tipos de narradores,
Cuando nos habla de que posee narrador, es que alguien nos cuenta la historia, alguien nos la narra. Hay 3 tipos de narradores, que eso los vamos a ver más adelante. Pero a eso se refiere con el narrador, que alguien nos está contando la historia. Y eso se da en la novela. Okay, esas son como las características básicas de la novela y que debemos de considerarlas. Las más comunes que nos presentan ahí en los exámenes es o que nos cuenta varias historias o que posee narrador, porque no todos los géneros literarios tienen narrador. Luego vamos con el cuento, que el cuento es todo lo contrario a la novela. Si la novela es algo muy grande, el cuento es todo lo contrario. Son historias pequeñas. Son historias pequeñas, por lo tanto nos hablan solamente de un acontecimiento, solamente un tema abarca el cuento. Por ende también va a tener muy pocos personajes, a veces tienen hasta solamente 3 personajes. Entonces, esa es otra de las características. Se desarrollan, ¿verdad?, las acciones para llegar a un final o a un desenlace de manera rápida. ¿Por qué? Porque en la novela, al ser algo tan extenso, en la novela redondeamos mucho la historia o lo que está sucediendo. En el cuento no damos muchos detalles, nos vamos directamente al problema principal o a la historia principal e inmediatamente al final de la historia. No hay tanto detalle. El cuento, bueno, como algunos saben, el cuento pues está hecho para niños, ¿verdad? Sus inicios es que fueran creados para niños. Hoy en día pues hay cuentos que ya son creados para adultos, que ya tienen temas mucho más profundos, pero sin embargo por la forma por la que fue creada el cuento se caracteriza por tener un lenguaje conciso y preciso, es decir, tiene que ser lo más claro posible, no puede incluir palabras tan formales o tan específicas porque están creados para niños, entonces tiene que entenderse de una forma fácil. Entonces, el cuento se caracteriza por eso, por tener un lenguaje sencillo, conciso y preciso. El cuento también es narrativo porque existe narrador, nos lo cuenta alguien en la historia. Entonces, tanto el cuento como la novela tienen narradores. La diferencia es que uno es más grande y tiene más cosas que el otro. Esa es como la diferencia entre ambos, ¿verdad? La novela tiene muchos personajes, el cuento tiene pocos. La novela se desarrolla en varios ambientes, el cuento es solamente en uno. La novela nos habla de varios temas, el cuento solamente de uno. ¿Ok? Luego vamos con el siguiente género literario. El siguiente género literario es el drama. El drama nosotros lo conocemos como teatro o como obra de teatro, pero el género específicamente se llama drama. El drama se caracteriza por estar hecho para ser representado. ¿Por quiénes? Por actores o por actrices. Recuerden que pues, hay obras de teatro, ¿verdad?, que son representadas por estas personas y por esa razón es que está hecho para ser representado, porque permite que otras personas lo representen. Como está hecho para ser representado, lo que predomina más es el diálogo. El diálogo es lo que más predomina o es, para decirlo específicamente, el diálogo es en la forma en la que está escrito el drama. Porque por la misma razón de que como está hecho para ser representado, pues tiene que estar escrito en forma de diálogo. Otra de las características
es que tiene acotaciones. Cuando nosotros hablamos de acotaciones, son esas frases que nosotros encontramos entre paréntesis, después de la persona, del nombre del personaje. Como lo están viendo ahí, dice Emilio y entre paréntesis dice volviéndose, y vean que ya luego están las palabras que dice Emilio. Las acotaciones están hechas para esas personas que representan o que se encargan de representar las obras de teatro, porque así le permite saber la forma en la que el escritor pensó que iba a suceder o que está sucediendo esa escena, y los actores la representan lo mejor posible. Además de que a nosotros como lectores nos permite identificar cómo están sucediendo los hechos. Entonces, en ese caso, yo sé que, Emiliano se volvió hacia José para decirle y que luego de que le dijo Emiliano se fue hacia él nuevamente esperando saber qué había, ¿verdad? Del tema del que estaban hablando. Entonces, a nosotros como lectores las acotaciones nos permiten saber cómo están sucediendo los hechos. Y al que se encarga de interpretarlos, ¿verdad? Los actores y las actrices, les permite saber cómo tienen que representar esa escena. Estas son las acotaciones, están siempre las acotaciones siempre van a estar entre paréntesis. Entonces, por ejemplo, si en el fragmento hay frases entre paréntesis, que son acotaciones, y en las respuestas está la opción A, que es presenta acotaciones, y la opción B, que es que está hecho para ser representado, obviamente, como hay de las 4 características, hay 2 que son del drama, ¿cuál va a ser la correcta? La que esté representada en el fragmento. Y como en el fragmento hay acotaciones, entonces la respuesta correcta va a ser la A, que presenta acotaciones. ¿Está claro esto? La respuesta tiene que estar siempre representada en el fragmento, porque podemos encontrar 2 respuestas de el mismo género. ¿Está claro? Sí. Sí, de mi parte sí. Vean que el cuento y la novela poseía un narrador. Alguien nos contaba la historia. El drama no tiene narrador. El drama, como está escrito en diálogo, los personajes son los que hablan directamente. Nadie nos cuenta una historia, sino que los mismos personajes son los que hablan. Vamos con el siguiente género, que es la lírica. La lírica es la poesía. La poesía es breve. Sí, es cierto que hay poemas que son bastante extensos, pero comparados con una novela, la lírica es algo breve, posee musicalidad, métrica, ritmo, rima. Esto es al momento en que nosotros la leemos, notamos cómo el final de cada verso concuerda con el otro, ¿verdad? Terminan con la misma sílaba o tienen esa musicalidad a la hora de que nosotros leemos todo el poema. Tiene carácter subjetivo y esta es una de las características principales que les colocan en el examen, que la poesía es de carácter subjetivo. De todos los géneros solamente hay 2 que son subjetivos. Uno es la lírica y el otro ya casi lo vamos a ver. Pero necesito que aprendan, que escriban, que es muy distinto el subjetivo al objetivo. La lírica no es subjetiva, es subjetiva. Cuando nosotros hablamos de que tiene carácter subjetivo, es que la persona que la escribe expresa o se basa en sus propios sentimientos, en sus propios pensamientos. Cuando nosotros estamos en el examen, a veces nos ponen como trampa, qué sé yo, nos preguntan, bueno, una característica del género lírica, y en la opción dice, tiene carácter objetivo, y se van por esa. Es importante que conozcan la diferencia entre subjetivo y objetivo.
Por ejemplo, cuando nosotros nos dicen opine sobre este tema a través de forma objetiva, nosotros tenemos que opinar de manera profesional, sin incluir nuestros sentimientos personales hacia el tema o hacia las personas involucradas en el tema. Pero nosotros, si nos piden que opinemos de forma objetiva, no podemos incluir en nuestra opinión lo que nosotros pensemos o opinemos específicamente sobre eso. Tenemos que opinar de manera profesional. Pero si nos dicen que opine a través de la subjetividad, ahí sí incluimos nuestros propios sentimientos o nuestros propios pensamientos sobre X tema. Esa es la diferencia entre objetivo y subjetivo. Y la lírica es subjetiva porque el poeta escribe los poemas a través de lo que él siente o opina sobre un tema. Entonces, la lírica es subjetiva. Y se los digo y lo remarco porque muchos caen en las prácticas y también en el examen. Es de las cosas más comunes que les ponen objetivo y se van de una vez porque suena parecido. Y dicen, bueno, yo leí algo así en la lírica. No, es subjetivo, no es objetivo. Otra de las características, para los que se van conectando, yo mandé la lista de la asistencia al grupo, entonces ahí nada más pone, yo ya me conecté marcándola y poniendo su nombre para que Shirley sepa y los del instituto sepan que sí se conectó. Alguien me está hablando, pero se le está pegando. Yo, profe, que acabo de conectarme. Ok, entonces nada más pones tu nombre ahí marcando la imagen que yo envié al grupo con la lista y indicando que ya te conectaste. Listo. La lírica no tiene narrador tampoco, pero posee un hablante lírico. Recuerden que la semana pasada estuvimos hablando del código apreciativo, del yo lírico o del hablante lírico, que era lo mismo. Es la lírica. La lírica es el único género que presenta hablante lírico, que es la persona que nos habla a través del poema. Posee universalidad de temas. ¿Qué quiere decir esto? Que puede hablarnos de muchos temas en un solo poema. Puede mostrar tristeza, puede mostrar alegría, puede mostrar a una persona enamorada y que no esté enamorada en el mismo poema. Puede tener muchos temas en un solo poema. Entonces eso es lo que significa, ¿verdad? De que posee universalidad de temas. Y predomina lo estético, es esa belleza que la poesía tiene a través de la métrica y la rima, la musicalidad a través de que la leemos. ¿Está claro la diferencia entre subjetivo y objetivo? ¿O alguno tiene una duda? De mi parte, bien. Ok. Entonces recuerden que la poesía es subjetiva porque el poeta expresa sus propios sentimientos. Ahora vamos con el... Ajá, Bueno, sí me escucha. dime. Entonces, yo me acuerdo hace mucho que me decían que en la típica análisis de obras literarias entraba lo que era análisis de poesía. No, Y yo recuerdo muy bien ese año porque a muchos nos fue mal, ya que usted lo dijo, habla un la poquito más lírica. fuerte. Sí te he entendido, Ok, pero trata de hablar un poquito más fuerte. bueno, está bien. Ujú, El autor tiene su punto de vista, quiere ujú, interpretar sus emociones, es lo que usted acaba de decir. Bueno, con otras palabras, parafraseando un poco. ujú. Yo recuerdo muy bien que eso me generó muchos problemas porque yo tenía un punto de vista diferente al autor, ya que ni siquiera me daban la explicación del poema, me daban el poema y decía, interprételo. Y era como nos costó eso mucho en ese año. Casi todo el grupo fue a convocatoria por eso, pero... Lo que sucede es que cuando nosotros como profesores
tratamos de interpretar un poema con 10 estudiantes, tenemos que ser abiertos y entender que 5 estudiantes no van a pensar lo mismo que los otros 5 y que yo. Entonces, el autor o el escritor, el poeta, tiene su punto de vista, su forma en la que vio el poema y lo que significa para él. Y de ahí nosotros tomamos base para el análisis que hacemos, ¿verdad? El autor nos quiso mostrar esto, esto y esto, pero no podemos pretender que ustedes encuentren esos mismos símbolos. Sí pueden encontrar algunos, o pueden que encuentren otros distintos al autor, o pueden que sí, a la hora de leer el poema, lo interpreten igual al escritor. Pero no tenemos que cerrarnos en que ustedes tienen que interpretarlo tal y como lo hizo el autor, porque son personas distintas. Y por eso, cuando se hace interpretación de poesía y se evalúa, hay que ser muy abiertos con eso, porque no podemos evaluar en un examen que interpreten unos versos y que me pongas lo mismo que pensaba el autor. Y ya si me pones distinto, te lo pongo. O sea, son formas, eso no se puede evaluar. Yo no lo evaluaría. Yo lo haría como análisis dentro del aula y ya lo que evaluaría es lo específico, digamos, lo que todos sí tienen que aprender, que qué sé yo, en la métrica, medir el verso, a todos le tienen que dar la misma medida del verso. A todos le tiene que dar la misma rima del verso. Eso sí se puede calificar, pero la interpretación como tal no, porque todos tenemos pensamientos distintos. Y además que en el examen de bachillerato, por lo que es ahora, lo único que tienen que hacer es identificar las características del género y identificar las figuras literarias y de construcción, nada más. Y a la hora de identificar lo que es el código apreciativo del hablante lírico, es decir, tratar de leer los versos, que eso lo vamos a practicar ahorita, de leer el verso y tratar de interpretarlo y ver qué nos quería dar a entender el autor ahí, las respuestas son muy claras, digamos. Cuesta mucho encontrar que nosotros podamos interpretar 3 tipos de sentimiento en los versos. O sea, la respuesta siempre va a venir muy clara y muy general. O sea, a la hora de nosotros identificar lo que nos lo que nos quiere dar a entender el hablante lírico, van a ser respuestas muy generales. Entonces sí se va a lograr identificar. No sé si era eso a lo que te referías o si tienes otra duda. No, era eso. Pero es que a mí lo que es lírica siempre me ha costado mucho. Y eso También con la métrica. ajá, sí, lo que pasa es que ya la métrica nos salvamos de que en bachillerato no le sale. Pero Bueno. en lírica, Amén. en lírica sí tienen que interpretar lo que nos quiere tratar de dar a entender el hablante lírico. Que eso tenemos bastante práctica en este examen que les envié y que recuerden que si hay repaso, ya tengo otro examen para repasar con preguntas distintas. Entonces, con practicar y leer, eso se va a manejar. ¿Está claro? Sí, profe. Entonces, esas son las características de la lírica. ¿Cuáles les digo yo que es las más comunes? Que posee universalidad de temas, que nos puede hablar de varios temas a la vez, y que tiene carácter subjetivo, que quiere decir que la persona que nos lo escribe toma en cuenta sus sentimientos, sus propias emociones. Ahora vamos con el ensayo. Recuerden que les dije que solamente 2 géneros literarios
eran subjetivos. El ensayo es el segundo. De todos los géneros, solamente el ensayo y la lírica son subjetivos. ¿Por qué? Porque en el ensayo, nosotros cuando hacemos un ensayo, damos nuestra opinión sobre un tema en específico. Entonces, como estamos basando el escrito en nuestra opinión, tiene un carácter subjetivo el texto. Entonces, por eso es subjetivo el ensayo, porque externamos nuestros propios puntos de vista sobre un tema en específico. Los únicos géneros que son subjetivos es el ensayo y la lírica. El ensayo está escrito en prosa. ¿Qué quiere decir escrito en prosa? Bueno, digamos que este es el reglón, lo rojo. Que esté escrito en prosa quiere decir que está escrito desde el inicio del reglón hasta el final del reglón. Eso es lo que significa que está escrito en prosa. El ensayo está escrito en prosa. La novela está escrita en prosa. El cuento está escrito en prosa. La poesía no está escrita en prosa, la poesía está escrita en verso, que creo que esa característica no estaba ahí, entonces anótenla. La poesía está escrita en verso. ¿Y qué quiere decir que está escrita en verso? Que se escribe no completando el reglón, sino en frases pequeñas en la mitad de la hoja, como nosotros comúnmente conocemos la poesía, que son frases cortas. Esos son los versos. El ensayo está escrito en prosa que va desde inicio hasta final del reglón. Son frases largas. Esa es la diferencia entre prosa y verso. La prosa es lo que, en la forma en la que está escrito el ensayo, y el verso en la que está escrito la poesía. El ensayo es expositivo, puede ser expuesto ante un público también, ¿verdad? Y posee carácter didáctico. Generalmente nosotros hacemos el ensayo sobre un tema para dar a entender o para que nos califiquen lo que nosotros entendimos sobre un tema. O hacemos un ensayo para aprender sobre un tema, lo que nosotros entendemos sobre un tema. Entonces, el ensayo siempre va a tener una enseñanza. Por eso es que se dice que es de carácter didáctico. Las características principales del ensayo, que es subjetivo y que está escrito en prosa, son las principales. Vamos con el último género literario, que es la epopeya. La epopeya es un texto también muy extenso como la novela, pero la epopeya se encarga de expresar temas o de contarnos historias sobre personajes heroicos o personajes importantes para un pueblo, para un lugar, o simplemente hazañas legendarias de un personaje. Qué sé yo, las guerras o los viajes de algún personaje. Las obras de Homero. ¿Cómo? Como las obras de Homero. Ajá, exactamente. Nos cuentan las hazañas legendarias de personajes heroicos, ¿verdad? Que son importantes para un pueblo, para un lugar, o puede ser ficticio también. Puede ser totalmente fantástico y que nos narre, que sea una historia inventada sobre una persona en específico y nos narre todos sus viajes, todo lo O sea, en sí, la epopeya narra la historia de un personaje heroico, ficticio o real, Ajá. que está de nivel, o sea, que tenga cierta importancia para una cierta Para un cantidad de pueblo en personas. específico, o puede ser nada más que me narre la historia de X personaje, ¿verdad? Con todos sus viajes y todo lo que sucedió, y que no sea verdadero, que no sea importante para un pueblo en sí. Nada más es una historia que me narra eso. Y como es una historia que se trata sobre un personaje, ¿verdad? Y sobre su historia, sus viajes, todo lo que él hace, pues también es epopeya, aunque no sea importante para un pueblo o un lugar en específico. Por eso es que la epopeya manifiesta no solo temas reales, sino también ficticios. Y por la misma razón es que en ocasiones manifiesta la cultura de un pueblo.
porque como nos narra las historias de personajes importantes, qué sé yo, que nos narre sobre un pueblo en específico, entonces obviamente si nos cuenta la historia de él, pues ahí va a estar implícito cultura, qué sé yo, cosas sociales o culturales que caractericen a ese lugar. Entonces, por eso es que la epopeya también nos manifiesta la cultura de un pueblo, que nos enseñe la comida, bailes, creencias de ese pueblo en sí. Entonces, esa es la epopeya. Es extenso, es como la novela, pero la diferencia es que esta sí nos narra específicamente hazañas de un personaje heroico, un personaje importante. Y como nos narra eso, ¿verdad? Nos narra historias, viajes, guerras, tiene gran extensión, porque nos cuenta todo con mucho detalle. ¿Okay? Esos son los géneros literarios y sus características. No sé si tienen duda o pregunta con alguna. Profesora, Sí. ¿las leyendas entran en una epopeya? Es que la leyenda es otro tipo de género. Pero, bueno, se podría ver como epopeya porque nos cuenta sobre. Lo que pasa es que hay leyendas que no son específicas de personajes, sino que de alguna historia del pueblo, ¿me entiendes? Pero sin un personaje principal, por ejemplo. Ujú, ujú. Sí, como Como, la de Leona o esas. como las Cuentan. parecidas a los cuentos de angustias y paisajes. No, hombre, yo Ujú. pensé casi lo mismo que Carla, porque dijo yo, "Ma, una leyenda, mae". Pero yo pensé que no podría contar como epopeya, porque hay leyendas que son cortas y una característica es que tiene que ser extensa, ¿verdad? Ajá, ajá, y una de las características de la epopeya es que son extensas y como le digo, la leyenda no se centra en darnos a conocer la historia de ese personaje, porque hay leyendas que no nos hablan de un personaje en específico, Se sino de la concentran a historia de un crearlo, pueblo, por por los ejemplo. Ujú. A menos de Y, que sea y las una historia leyendas que son más significa. ficticias. Las leyendas son más ficticias, a diferencia de la epopeya. La epopeya es más real porque el objetivo de la epopeya es mostrarnos la importancia del pueblo o la cultura de ese pueblo o la historia de ese personaje y su importancia para el pueblo o para un lugar en específico. Ok, ok. Como la historia de la Virgen de los Ángeles, algo así. Ujú. ¿Otra duda o pregunta? ¿No me oye, profesora? ¿Cómo? Como la historia de la Virgen de los Ángeles, algo así. Sí, sí, pero es que eso es muy, es que ¿cómo te explico? Esa sí es más leyenda que epopeya por la extensión y por el objetivo, Ok, ok. porque eso va más de creencia. No para todo el pueblo de Cartago, pues sea que sea un personaje heroico. ¿Entiendes? Ok. Gracias. Ok, chicos, con esto, bueno, nos quedan 6 minutos para terminar esta primera sesión. Yo les mandé y les marqué ahí también las preguntas que van a contestar del archivo que les marqué. Van a contestar esas preguntas que unas son sobre géneros literarios y otras son de repaso sobre lo que hicimos o lo que vimos la semana pasada. Entonces, vamos a hacer esas preguntas. Faltan 5 minutos, entonces ahorita inicio la otra reunión, la segunda parte y me indican por dónde van para ver cuánto más o menos tardamos en hacerlas y en revisarlas. Ok, entonces pueden iniciar con esa parte de la práctica ahora sí. Profe, a mí me tira un poquito de paciencia porque como llegué tarde, va a leerme un poco las diapositivas y voy a intentarlo, ¿no? Claro, está bien. Igual después te ves la grabación para que te quede bien claro.
Ok, gracias, profe.